¿Por dónde empieza mi colección? ¿Cuándo doy por finalizar mi colección? ¿Cuánto vale este artículo? ¿Dónde lo compro? ¿Este vendedor me estará estafando? ¿Dónde coloco mi colección? ¿Cómo la coloco? Estas mil preguntas son preguntas que nos surgen cuando empezamos a coleccionar. Pero no solo cuando empezamos, sino cuando ya también llevamos pues algunos años, porque el mundo del coleccionismo es tan amplio que surgen muchas dudas. Así que jacksonianos y jacksonianas, mis queridos amigos y amigas, hoy va a ser un vídeo diferente. Normalmente, hasta ahora he hecho vídeos pues enseñando algunas piezas de coleccionismo, algunas líneas de single, etc. Pero hoy quiero hablar del coleccionismo. Hoy quiero dar, 10 consejos sobre coleccionismo, cómo empezar o cómo seguir coleccionando. A mí hablar de consejos tampoco es que me guste porque no soy nadie para dar consejos. Vamos a llamarlo tips, que la palabra tips está muy de moda, ¿no? Entonces, 10 tips o 10 consejos, como los quieras llamar, sobre coleccionismo. Es un vídeo que yo creo que para los que están empezando y para los que llevan años les puede ayudar. Yo la verdad que llevo algunos años coleccionando, como algunos sabéis, y bueno, eso me ha dado cierta experiencia. Pero, como también diré más adelante, aquí nunca se para de aprender. Yo estoy aprendiendo y yo cada día aprendo mucho viendo cosas de otros coleccionistas y bueno, aquí mi idea es aportar mi pequeño granito de arena y dar ciertos tips para que ustedes puedan no cometer algunos errores que yo cometí en su momento. Así que nada, vamos a empezar, vamos a arrancar y siéntate, disfruta y dale al play. Antes de empezar, sí decir que todo lo que voy a contar en este vídeo es bajo mi opinión personal y mi experiencia. Yo no soy aquí la Biblia del coleccionismo, ni mucho menos, simplemente voy a contar cositas que me han pasado durante estos años y que quizás a ustedes les pueden ayudar o quizás no. Eso ya se lo dejo a ustedes. Quiero empezar con el primer tips o primer consejo de algo que, aunque suene obvio, muchas veces lo ignoramos. Y es que antes de empezar a coleccionar, planifica cómo va a ser tu colección y sobre todo también defínete tú como coleccionista. ¿Qué vas a coleccionar? ¿Qué artículos vas a coleccionar? Para mí, y esto es algo, como dije, súper personal y muy subjetivo, para mí hay 3 tipos de coleccionistas. Están los que coleccionan cualquier cosa relacionada con Michael Jackson, sea un disco, sea un muñeco, da igual, todo lo relacionado con Michael Jackson. En el argot del coleccionismo se suele decir acumuladores y como decía, se centran mucho en tocar diversas líneas dentro del mundo Michael Jackson. En segundo lugar están los que se centran solo en una línea, que por ahí he visto algunos muy interesantes en Instagram, en internet, etc. Que se dedican solo a coleccionar CDs de Michael Jackson, otros coleccionan solo figuras, otros coleccionan solo vinilos y tienen una línea bastante completa, pero de ese tipo de artículos solo. Y después, en tercer lugar, están los coleccionistas que solo coleccionan artículos de muy alto valor. Por ejemplo, discos de platino o de oro de la RIA, vestuario de Michael Jackson, autógrafos y firmas. Suelen ser artículos de muy alto valor, con un coste bastante elevado, muy exclusivos. Y son coleccionistas que suelen ser bastante entendidos en la materia y que suelen comprar en sitios en casas de subasta como Julian Action, etc. Este tipo de coleccionistas quizás tengan menos cantidad, por eso a lo mejor impresiona menos su colección, pero después ves ciertos artículos que cualquier coleccionista creo que desearía tenerlo. Y para mí esas son las 3 líneas que yo he visto de coleccionistas. Mi segundo consejo que les quiero dar es que se sienten y definan por dónde quieren empezar su colección. Esto para los que están empezando. Y es algo que algunos seguidores en Instagram me han preguntado. Yo siempre digo que empiecen por lo que más les guste, por lo que más les atraiga y siempre que su bolsillo se lo permitan. Ahí yo he visto a alguna gente que empieza a coleccionar un poco a lo loco y que no tienen una línea a seguir. Yo recomiendo que definan bien por dónde empezar. Mira, yo por ejemplo, hay cosas que no colecciono. Por ejemplo, yo calendarios no colecciono. ¿Por qué? Porque no me gustan, así de sencillo, así de simple. No colecciono calendarios, no colecciono póster ni banderas, no colecciono camisetas, aunque tengo algunas camisetas, pero no las colecciono porque me he centrado más en otras cosas.
Quizás en CDs tampoco es que tenga una gran colección, aunque me gustan, pero me centra más en otros tipos de artículos. Si me hablas de preferencia, me gustan mucho los vinilos, me gustan mucho los cassettes, me gustan mucho las figuras, el merchandising. Entonces, creo que deberías empezar por los artículos que más te gusten y después ir abriendo el abanico. También puedes dividirlo por épocas. En la carrera de Michael Jackson pues es relativamente fácil dividir la carrera en épocas. A mí quizás la época que menos me atrae es la época de los Jackson y por eso es lo que menos, es decir, la cantidad de artículos que menos tengo es de los Jackson, que poquito a poco la voy ampliando, pero ahora mismo es lo que menos tengo. Otra línea que no tengo mucho es el Capitán EO, que me encanta, pero como es imposible centrarse en todo, pues bueno, hay líneas que te gustan que tienes que ir sacrificando. Entonces eso, mi segundo consejo va en saber por dónde empiezas y de ir definiendo las líneas para que tu colección crezca de manera coherente. El tercer consejo también es obvio, pero muchas veces se olvidan, que es que compra lo que realmente te guste. No compres por moda, no compres porque se lo he visto a otro coleccionista, aunque a ti no te interese, pero como lo tiene el otro, pues lo tengo que tener yo. No, compra lo que realmente te guste y siempre digo, tu bolsillo se pueda permitir. Yo pienso que debemos comprar artículos que nos hagan sentir, que nos hagan vibrar. A mí me encanta cuando llega correo y me trae el artículo que yo he pedido y que bueno, aquí como saben en Canarias tarda un mes y medio en llegarme las cosas. Y cuando me llegan, también por el ansia de tenerlo, de abrirlo, pero es verdad que bueno, cuando recibo ese artículo, que lo compro porque me guste, porque quiero tenerlo, me encanta tocarlo, observarlo. Es decir, es una sensación que, aunque suene muy friki, muy raro, es una sensación para mí muy especial. Yo sí me dedico a comprar cosas que no me gustan, pero porque la tiene el otro, pues no le veo mucho sentido. Así que después de definir por dónde empiezas, qué tipo de coleccionista eres, dentro de la línea que vas a decir, compra los artículos que más te gusten. En el cuarto consejo que te voy a dar, yo no sé si es el más importante, pero bueno, es uno de los más importantes, que es que en el coleccionismo tienes que trabajar con tres variables, que es tiempo, dinero y contactos. Cuando hablo de tiempo, para ser un buen coleccionista y que tu colección crezca, tienes que dedicarle tiempo a buscar en internet, tiempo a buscar buenos artículos, tiempo a buscar buenos precios, buenas ofertas, tiempo a informarte, hay que saber lo que compras, hay que saber del artículo, tienes que saber si ese artículo pues, es original o es falso, todo eso es tiempo, pero al final es un tiempo que estás invirtiendo en algo que te guste y que lo vas a disfrutar. La segunda variable es dinero. Para mí es una de las gran bases del coleccionismo. Si tienes dinero, pues te puedes conseguir más artículos, más exclusivos, etc. Importantísimo, que todos caemos en eso o todos hemos caído alguna vez en esto. No gastes más de lo que tienes. Al final esto es un hobby. No es la pena estar sufriendo por el coleccionismo, endeudarte, pedir préstamos al banco, etc. Gasta lo que tengas, da igual si tu colección es grande, pequeña, tienes que sentirte orgulloso de tu colección, pero siempre vigila el dinero. Yo lo que recomiendo es ponerse un tope mensual, es decir, pues este mes me quiero gastar X dinero. Y bueno, ya sabes que tienes ese dinero para gastarte y ahí vas viendo qué artículo con esa cantidad de dinero, qué artículos me puedo comprar o qué artículos tengo que dejar para el mes siguiente. Y la tercera variable es contactos. Digo contactos porque yo algo que he aprendido relativamente hace poco, yo antes no me movía tanto quizá por la comunidad y era yo solo aquí en mi mundo coleccionando. Yo desde hace unos pocos años pues me he metido bastante en la comunidad, en grupos de Facebook, en Instagram. He conocido a gente increíble, gente maravillosa, gente que está dispuesta a ayudar y es muy importante tener buenos contactos. Primero porque les puedes preguntar cosas, hay gente siempre que sabe más que tú, les puedes preguntar cosas, ellos te pueden ayudar. También hay coleccionistas o ex coleccionistas que venden algunos artículos, puedes encontrar buenas ofertas y siempre es importante rodearse de buenos contactos y estar dentro de la comunidad de coleccionistas que te puede ayudar bastante. Quinto consejo, ¿qué microlínea seguir? Esto parece un banco de líneas, microlíneas o la línea de metro. A ver si me explico. Para mí una línea dentro del mundo del coleccionismo de Michael Jackson, una línea sería la época History, por ejemplo, poner una. Oye, pues me voy a centrar en la época History, que abarca desde el lanzamiento del disco hasta la gira oficial o todo lo que sacó en esa época. Y una microlínea sería si yo te digo,
voy a centrarme en conseguir todos los formatos de single de la canción Dead on Carabaos. Pues ahí tenemos cassette, CD, vinilos, etc. Es una línea que tiene un poco amplia porque se sacaron diferentes singles de diferentes países, etc. Yo hace un tiempo que estoy con esa línea, ¿vale? Estoy con los CDs, con los cassettes. Pero ¿qué recomiendo yo? Que no te centres solo en esta línea, porque por ejemplo del Single History hay algunos muy complicados de conseguir, como es el de México, que es muy exclusivo, vale muy caro y yo sé que de momento no lo voy a encontrar. Tú imagínate que yo parara de coleccionar hasta que no termine la microlínea de Dead on Carabaos, ¿no? Vamos, estaría varios meses sin comprarme nada, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo es que, vale, tengas una línea si la quieres completar, pero que a la vez vayas centrándote en otras líneas. Por ejemplo, yo estoy con la del History, con lo de Dead on Carabaos, pero de repente también estoy siguiendo otras líneas a coleccionar. Es decir, ten varios frentes abiertos porque si no te puedes morir de asco. Ten en cuenta que en el mundo de Michael Jackson algunos artículos son muy difíciles de conseguir y tienen un alto valor. Edición tuya, oye, puedes decir, mira, pues sí, yo prefiero no comprar nada, reunir hasta que encuentre eso. Oye, chapó, ¿vale? Eso es elección tuya. Pero en mi caso yo lo que hago es centrarme en microlíneas y pues bueno, ir intentando completarlas. Sexto consejo, planifica tu espacio. Ese es el gran problema que tenemos todos los coleccionistas del mundo, el espacio. El coleccionismo es comprar objetos, artículos y tener dónde ponerlos. Yo en mi caso tengo esta habitación donde yo me hice mis vitrinas, aquí las ven por detrás y ahí tengo mi colección expuesta. Pero no tengo una habitación solo para eso. Aquí detrás, lo que pasa es que ustedes no la ven, tengo el ropero de mi chica, que bueno, estoy negociando con ella a ver si me deja quitarla para poner otra vitrina, pero de momento no. Así que lo que tengo es esto y yo en base a ese espacio también voy sabiendo lo que compro. Yo ahora mismo no puedo comprar un artículo muy grande porque no tendría dónde ponerlo. De hecho tengo varios carteles de conciertos y los tengo enrollados porque no tengo ahora mismo dónde ponerlo. Entonces es importante que vayas comprando también según el espacio que tengas. Para mí, que bueno, ya eso va para otro vídeo, de hecho me gustaría hacer otro vídeo de cómo exponer tu colección, pero para mí lo más bonito es siempre que puedas tener tu exposición bien expuesta. Y llegamos al séptimo consejo, también muy importante, y es no te compares. Esto yo lo veo muchísimo en internet, muchísimo dentro de la comunidad, como cualquier comunidad, hay cosas buenas y cosas malas. Y veo mucha gente que se compara. No te compares con nadie. Tu colección, igual que tú, son únicos. Tú eres único y tu colección es única. Tu colección está compuesta por cosas que te llaman, como decía antes, que te hagan vibrar y que te gusten. También depende mucho el tiempo que lleves coleccionando y el dinero que le puedas dedicar. No es lo mismo un estudiante que apenas tiene ingresos a una persona que trabaja y bueno, pues le puede dedicar parte de sus ingresos al coleccionismo. Esto es muy variable, pero siéntete orgulloso con lo que tengas. Da igual si tienes 3 cosas, da igual ya desde que tengas más de una cosa, ya se considera colección. Da igual lo que tengas, ¿vale? Pero disfruta de tu colección. Disfruta de ella, presume, cuando digo presumir, siempre con bondad. Porque al final, por ejemplo, a mí me encanta ver colecciones de todo el mundo y lo he dicho varias veces, lo he dicho en foros, en chats que tengo con algunos amigos coleccionistas. Me encanta ver cualquier colección y aprendo mucho de otras colecciones. Así que si tienes una colección pequeña, enséñala, que seguramente habrá gente que aprenda de ti, de lo que tengas. A lo mejor tienes un artículo que, oye, nunca he visto o puedes aportar información que yo desconocía. Así que no te compares y estate orgulloso de tu colección. Octavo consejo, que es que ayudes a otros coleccionistas. Como decía, yo muchas veces pido ayuda, muchas veces pido información de cosas que no sé a gente, pues bueno, mucha más experta que yo. Y yo creo que aquí estamos en la comunidad para ayudarnos. Como decía antes, enseñar tu colección, que siempre es bueno también. Oye, uno se siente también orgulloso de enseñar su colección. También estate dispuesto a ayudar. Cuando te pregunten, intenta estar siempre ahí ayudando y aconsejando. Esta para mí es una comunidad muy grande.
Michael Jackson es un artista internacional, su comunidad es internacional también. Y bueno, y siempre podemos ayudarnos unos a otros. Así que estate dispuesto, por favor, siempre a ayudar también y aportar cosas positivas a esta gran comunidad de coleccionistas, y no solo de coleccionistas, sino del mundo Michael Jackson. Y llegamos al 9º consejo, y es registra tu colección. Cuando hablo registra, me refiero a que tengas una base de datos con tu colección. Yo eso antes no lo hacía y me equivoqué muchísimo. Yo recuerdo ir a tiendas de vinilo, a lo mejor cuando iba a Madrid, Barcelona, iba a tiendas de vinilo y recuerdo comprar vinilos repetidos. Llegaba a casa y digo, coño, esto ya lo tengo ya. Y me ha pasado varias veces hasta que decidí registrarla. Yo antes estaba usando un Excel, la verdad que yo soy un poco anti-Excel, y bueno, iba metiendo el artículo, etcétera. Pero descubrí que buscaba algo más visual, algo que pudiera llevar siempre en el móvil, y descubrí una aplicación que se llama Snaps. Les voy a dejar por aquí el logotipo. No sé si está para Android, yo tengo un iPhone, está para iOS. Y es una aplicación que tú puedes, cada artículo que tienes, le sacas una foto y se queda ahí registrada. Puedes hacer como subcarpetas, por ejemplo, yo tengo vinilos 12 pulgadas, vinilos 7 pulgadas, muñecos, CDs, y te vas haciendo tu colección. Aparte de eso, puedes poner comentarios, puedes poner el precio, puedes poner el país de origen, puedes poner en qué año conseguiste ese artículo. La verdad que está súper completo. Ahora yo cuando voy a una tienda de vinilos y oye, tengo dudas de si este vinilo lo tengo, saco una aplicación y digo, pues mira, no lo tengo para el bolsillo, pues si lo tengo, pues para otro. Pero sí te aconsejo que registres tu colección, que tengas esa buena base de datos, y también te sirve un poco para bueno, ir viendo lo que te falta, no te falta. Así que lo considero un punto bastante importante y que muy poca gente hace. Bueno, chicos y chicas, estamos llegando ya al final del vídeo, y con este 10º consejo o 10º tips, que también para mí es muy importante, en lo que yo creo que a veces he fallado, es ten paciencia. En el mundo del coleccionismo hay que tener paciencia. Muchas veces nos apresuramos a comprarnos un objeto y igual si hubiéramos esperado, pues lo hubiéramos encontrado a un menor precio. Yo hay artículos que llevaba años buscando, y como es el caso del juego este de los Jackson 5, que es un objeto que, bueno, le tenía muchas ganas, mucha ilusión, lleva mucho tiempo buscándolo. A las veces que lo veía estaba a un alto precio, o otras veces a un precio menor, pero estaba hecho polvo. Parece que he visto algunos que parecía que un camión le había pasado por encima. Y hace relativamente poco, pues lo vi a un precio bastante asequible y en muy buen estado. ¿Qué quiere decir con esto? Que lleva años buscando este juego. Igual me pasó con los Hot Toys. Con los Hot Toys yo llevo años buscándolos. Son unas figuras que me encantan, pero no se había dado la ocasión, pues bueno, por circunstancias de la vida. Y hace unos años fue cuando los adquirí. Entonces, no te desesperes con comprar artículos. Si alguno se te escapa, ten paciencia. Seguramente lo volverás a ver no sé, en otra plataforma o incluso a menor precio. Así que no te apresures en comprar, no te vuelvas loco comprando. Planifica muy bien tu compra, planifica muy bien tu colección, defínete como coleccionista, gestiona tu dinero, tu tiempo en la comunidad. Estate dispuesto a ayudar a los demás, escucha a gente que sabe más que tú. Y bueno, esto yo creo que ha sido un resumen rápido de esos 10 tips que te dejaba para que empieces a coleccionar o para que sigas coleccionando. Por eso decía que este vídeo tanto es para los principiantes como para los expertos. Yo creo que nunca viene de más escuchar estas cosas. Y nada, chicos y chicas, espero que les haya gustado este vídeo. Ha sido un vídeo diferente y no me he centrado en ninguna pieza de coleccionismo, pero creo que es un vídeo bastante interesante. Antes de irme les quiero recomendar una fanpage en Facebook que se llama Jackson Maniac, que les dejaré el logo por aquí y les dejaré el link en la descripción, que es una comunidad en Facebook donde hay muchos fans, muchos coleccionistas. Y bueno, ahí pueden aprovechar un poco lo que les decía antes, de rodearse, de comunicarse con diferentes fans, con diferentes coleccionistas, que seguro que entre todos podemos aportar mogollón. Pues nada, me despido con un fuerte abrazo y un fuerte beso, y diciéndoles, como no, que no dejen de portarse mal. Venga, chao.